estamos de vuelta después de haber recorrido nuestra galería comercial. Me están whatsappeando los hinchas de Católica, han dicho de que he sido mezquino, que no he comentado nada, que no le he dado brillo al triunfo de la Universidad Católica. ¿Querés que le confiese algo? Tengo que ser muy sincero. No tuve la oportunidad de ver todo el partido. No tengo la ética, la moral como para comentar el partido en profundidad porque jugaron muy tarde. Yo me estoy durmiendo muy temprano. No es un tema de edad, sino de responsabilidad. Me levanto muy temprano. Entonces no puedo comentar en profundidad lo que fue el partido de la Universidad Católica. Solo me alegro mucho, me ha alegrado por el fútbol chileno, que va derrota tras derrota, de que se haya ganado el partido de ayer después de una seguidilla de fracasos que había tenido el campeón chileno. Y le ganó a un equipo no de tono menor, le ganó a un equipo lleno de lauros, fue el campeón intercontinental en su momento, el Nacional de Montevideo. Bueno, yo decía que íbamos a hablar de la salud, íbamos a hablar de la cuarentena. Don Pablo Carrasco, vicepresidente del Colegio Médico aquí en la región de Magallanes, ha estado famoso durante las últimas horas. Yo sé que no le interesa eso, ¿no? Pero ha estado en todos los medios nacionales porque Chile ha mirado una vez más, como en otras ocasiones, ¿no? Ha tenido que mirar a Magallanes porque se dice que acá se ha desatado la tercera ola, que ha comenzado una nueva ola, que es la tercera ola, que es un anticipo a lo que podría ocurrir en el resto de Chile un tiempo posterior, 35, 40 días más. Sobre estos temas y otros temas vamos a conversar con el doctor Pablo Carrasco una vez más. ¿Cómo está, Pablo? Gusto de saludarlo. Muy buenos días. Rodrigo, discúlpame, mi querido Rodrigo. Rodrigo, me vas a disculpar, Rodrigo. Me he equivocado yo de esta pauta programática que no sabe de pausa y que ha comenzado muy temprano. Claro, te veo ahí en la imagen, Rodrigo Álvarez, el presidente de la Cámara de Diputados, soy candidato a la constituyente. Yo decía cuando miraba la imagen, me están cambiando al vicepresidente del Colegio Médico. Disculpa, Rodrigo, un abrazo, pero muy buenos días, Rodrigo Álvarez. No, muy buenos días para ti. Me sonreía porque estaba hablando con uno de los pocos integrantes de mi familia que no es médico, así que si hubieras hablado con mis padres o mis hermanos o algunos cuñados. Podía haber pasado, ¿no? Podía haber pasado. Bueno, pero yo tengo que hablar contigo de temas muy importantes que están ocurriendo en el país, que están ocurriendo hoy en el país. Bueno, lo primero, ¿qué significa entrar a esta recta final de esta larguísima campaña a la constituyente? También los candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales sienten lo mismo, ¿no? Una larga y pesada campaña con tantos accidentes. ¿Qué significa llegar a los 50 metros finales, porque ya ni siquiera hablamos de los últimos 100 metros, y con cuarentena en la región? Mira, lo primero que evidentemente es volver a destacar lo tremendo, los efectos brutales de esta pandemia. Y evidentemente lo primero es los efectos que tú aludías, los efectos sanitarios, los efectos de salud, el inmenso dolor que ha provocado a muchas personas, y todos conocemos a personas que han sufrido la pérdida de un familiar o que han vivido ellos mismos la enfermedad con todas estas consecuencias. Pero hemos hablado en otras ocasiones que esta pandemia produce como otras olas y otros efectos. El efecto económico, que es gigantesco en materia de sectores y de personas. El efecto psicológico, por ejemplo, y sociológico de no poder ir al colegio. Y también produce estas consecuencias en materia política que quizás sean las menos importantes comparadas con el dolor de lo demás, pero sí son relevantes para el país y para una larga mirada. Estamos, como decías tú, entrando a la última etapa de una campaña, probablemente de la campaña más extraña de la historia electoral de Chile. Nuestro país habitualmente, tú lo sabes bien, ha sido muy ordenado en sus campañas políticas. Esta ha sido absolutamente excepcional. Primero se suspenden las elecciones que debieron haber sido, nunca hay que olvidarlo, en octubre del año pasado. Así es. Entramos a esta larga pandemia. Se inicia la campaña, se suspende la campaña y vemos una prueba de centralismo electoral, porque había 54 comunas que hace un mes atrás estaban mucho mejor y hubieran podido votar por de pronto todas las de Magallanes en vez de esta. Y ahora a 7, 8 días escasos de campaña que quedaban, acuérdate que la campaña vencía, se acababa el jueves de la próxima semana, se produce esta suspensión. Y lo hace aún más difícil, porque al mismo tiempo tampoco es justo para las personas. La ley lo permite, o sea, cuando ustedes ven candidatos en la calle, bueno, el derecho permite eso, las autorizaciones del Ministerio del Interior están, pero no parece lo más lógico y el más sentido estar haciendo campaña muy activa en la calle
si hay tantos magallánicos que están encerrados en sus casas. Así que, como bien dices tú, es una campaña extrañísima que vivimos todos y que hace más relevante este tipo de conversaciones y las redes sociales, porque te quiero decir que hasta ayer, incluso en la actividad que tuve ayer en la tarde, uno ve todavía el grado de desconocimiento, sobre todo para las elecciones de gobernador y para las elecciones de constituyente. Para la elección de alcalde, que tú viviste con un gran resultado, y para las elecciones de concejales, la gente ya está más acostumbrada. A lo más tiene un poquito de duda porque están votando ahora en mayo, ¿eh? Pero está acostumbrada, sabe que tiene que votar por concejal desde hace muchos años y sabe que tiene que votar desde alcalde hace un poquito menos de años, pero también. Las otras son las que me preocupan. Y valga aún más la pena recordar que el próximo sábado y domingo de la próxima semana, cuando tengamos que votar, pueden votar cualquiera los 2 días, tienen 4 votos y tomemos todas las medidas para cuidarnos, porque sí me interesaba mucho escuchar tu primer comentario con el doctor, que es perfectamente posible que estemos viviendo algo que va a ser nuevamente cómo va a seguir Chile, que es con una tercera ola, un poco quizás más moderada por las vacunas, pero todavía afectando de una manera tal que puede llevar a la cuarentena de una región completa casi como es Magallanes. Rodrigo, este recorrido por la región y sobre todo estos últimos días, ¿qué te ha permitido capturar del posible electorado, de la gente que tiene la responsabilidad de ir a votar? ¿Hay entusiasmo? ¿Tú crees que estos llamados, por ejemplo, a cuarentena, nos vamos a estar en plena cuarentena la próxima semana, cuarentena que hemos comenzado en el día de hoy, tendrá algún efecto en la decisión de ir a votar? Claro, me dirán ustedes, me puedes responder tú con absoluta propiedad, hubo un gran electorado para el apruebo y el rechazo, pero yo creo que ha pasado mucho tiempo y la gente se ha ido cansando paulatinamente. Yo creo que ahora he visto a un sector ciudadano y fundamentalmente al sector de los mayores, que son los primeros en ir a votar, muy agotado, muy cansado, más que en lo físico, producto del paso de los años, en lo psicológico, por lo que significa volver al encierro. ¿Qué efecto crees tú esto puede manifestarse el próximo 15 y 16 de mayo? Tengo la misma sensación, no puede ser un dato porque es más que nada que surge de conversaciones o del recorrido. A ver, es evidente que el mes de octubre hubo una gigante sorpresa en el país, y especialmente en Magallanes, que estaba en cuarentena, de la cantidad de gente que fue a votar. Pero coincido contigo, han pasado prácticamente 8 meses, ese peso psicológico de todo esto sigue sumando. Pasó el verano que alegraba y que intentaba hacer una luz de esperanza, pero sigue. Llevamos un proceso de vacunación, particularmente en Punta Arenas, espectacular, pero aún así tenemos que volver a la cuarentena. Entonces es un peso que va sumando. Te agrego un dato que no es menor, que es que estamos ya en mayo, o sea, con temperaturas distintas, no sabemos cómo hacer. Lo hablábamos en un programa hace varias semanas atrás, que Chile en general no vota en invierno. ¿Y por qué no vota en invierno? Porque todos sabemos que de la séptima región al sur puede haber condiciones peores, digamos. Entonces, evidentemente es una sensación, pero al menos yo me he encontrado con gente que en abril hubiera ido a votar y que hoy día te mira con cierto grado de duda y te dice, mira, no sé, o de abuelo, te dice algunas personas, o los padres de mayor edad, están dudando en ir a votar debido a todo esto, y esas son las otras oleadas o todos los efectos de una pandemia tan brutal. Son esos efectos en el ánimo, esos efectos psicológicos, esos efectos también de cuidarse. O sea, antes de ayer, hablaba con una persona en Natales que me decía, ¿para qué voy a arriesgar cuando ya se ve un poquito la luz al final del túnel? ¿Por qué voy a ir a un proceso? Nuevamente hay que repetir, tomemos todas las medidas, yo sé que las autoridades las están buscando, la distancia social, el cuidado, tomemos todas esas medidas porque este es un proceso también histórico. Pero yo coincido contigo y me preocupa, sobre todo a la gente de un poco de más edad, que tiene un grado de duda, y ese piensa tú un grado de duda también para las comunas o para las comunas aquellas rurales también. Hay esfuerzos que tienen que hacerse, hay personas que viven en Punta Arenas pero que votan, no sé, en Timauquel y en San Gregorio, que válidamente deben votar esas comunas. No estamos hablando de los arrastrados que probablemente, los acarreados que probablemente además van a tener consecuencias legales esta vez de hacerlo, sino que hay personas que válidamente votan en otras comunas. Bueno, también es difícil en este mes y más aún con estas circunstancias. Así que es un susto, esperemos que sea solo esa sensación inicial tuya y mía, que finalmente termine votando una cantidad de gente que permita ir siguiendo dándole garantías y sobre todo respaldo a este proceso.
Estamos dialogando a primera hora de la mañana, arrancando este Buenos Días Región con el candidato a la convención constituyente o constitucional, Rodrigo Álvarez, ya decía yo, el expresidente de la Cámara de Diputados, ex ministro y ex subsecretario de Hacienda. Hablando un poco ya de la Constitución para la que se va a votar, para los representantes que irán a escribir esta Constitución, se vota el 15 y 16 de mayo, reiterémoslo. Me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado y me corrige, que el primer gran desafío que van a enfrentar, Rodrigo, en la Convención Constitucional será la dictación de lo que se ha denominado el reglamento. ¿Cuáles son los límites para ejercer esa facultad, Rodrigo? Mira, este es un tema que a veces las personas me han preguntado en otros medios, colegas tuyos, que algunas personas lo ven como algo no tan importante. Yo quiero decirte que es esencial. Y para que la gente lo entienda, imagínense en cualquier organización en que están, desde una junta de vecinos, un club deportivo, ya que aludías al fútbol al inicio de lo que te escuchaba, o una organización social o comunal. Los reglamentos son los que permiten un buen funcionamiento. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando fui elegido diputado, una de las primeras personas que me topé en el Congreso es alguien a quien yo no conocía y que era ideas muy distintas a mí, que era don Gabriel Valdés. Don Gabriel Valdés parece que le cayó simpático este magallánico que entraba medio despistado a una sala del Congreso y me dice: le voy a dar un consejo, apréndase el reglamento de la Cámara de Diputados y va a tener un paso por este lugar mucho mejor. Y la verdad es que es así, porque es lo que nos permite ordenarnos. Entonces, ¿cuáles son los límites para esto? ¿O cuáles son los grandes temas de esto? Y no son temas menores, Vladimiro. Es uno, cómo va a ir desarrollándose las votaciones dentro de la Convención Constituyente. ¿Cómo puedes volver para atrás en algún tema? Piensa tú que son temas que están muy interrelacionados. En otras entrevistas hemos visto cómo se combinan todos los temas de la Constitución. Bueno, ¿qué pasa si en una comisión está votando uno? ¿Cuántos números de comisiones tenemos? ¿Se sesiona solo en Santiago o se sesiona también, que es algo que a mí me gustaría, en algunas ciudades como Punta Arenas? O al menos una comisión de esa convención viene a Punta Arenas. ¿Cómo son los mecanismos de participación ciudadana? ¿Cómo garantizamos que las personas puedan hacernos llegar adecuadas ideas? ¿Cómo en un momento dado se da fe, que es muy importante, se respalda lo que ha ocurrido? ¿Quién es el secretario de la convención? ¿Quién va a ser el presidente de la convención? Que va a tener un rol gigante desde el punto de vista de ordenar un funcionamiento en un ambiente, como hemos hablado en otras ocasiones, tenso. Por lo tanto, es un conjunto de elementos muy relevante. Perdón, no, Rodrigo, pero no es solo formal, pero es mucho más importante de lo que la gente cree. Perdón, Rodrigo, pero ahí ya se va a tener que votar por primera vez para nombrar a quienes van a constituirse en autoridades de esta convención, ¿verdad? Y se va a requerir ya. De hecho es la primera. Tú sabes que para el funcionamiento solo tenemos unas pequeñas notitas dadas por la ley, pero una de las notas que tenemos que dar es que es el primer día que se constituya, el primer día que se reúna la convención, la primera decisión que tiene que tomar es elegir un presidente y un vicepresidente. ¿Y ya para eso se va a necesitar los 2 tercios? No, es mayoría. ¿Cuándo comienza a operar definitivamente los 2 tercios establecidos? Para toda decisión programática tiene que operar esos 2 tercios. Eso está absolutamente seguro en la propia ley. O sea, toda decisión, todo texto que tú digas, esto es lo que le voy a presentar a la ciudadanía, tiene que operar esos 2 tercios. Hay algunas materias que probablemente no propias del fondo, no propias del texto mismo de la Constitución, van a ser probablemente materias con otras mayorías o mayorías menores. Imagínate la organización, si esto se va a organizar por bancadas, como tú sabes, el número de comisiones, cómo se van a integrar las comisiones, ese tipo de cosas para formar parte de este reglamento. Pero imagínate tú ya solamente el hecho de qué temas puede tratar cada comisión. No es lógico, si además, acuérdate, tenemos 9 meses para redactarla con una extensión máxima de 3 meses adicionales. Un año. Hay que despejar esto muy rápido. Hay países que se han demorado casi la mitad del tiempo y en un caso 2 tercios del tiempo en discutir su reglamento. Eso sería fatal. Acá hay que lograr ponerse de acuerdo en un reglamento en las primeras 2 semanas, 3 semanas. Ha habido bastante esfuerzo. De hecho, ha habido varios seminarios y hay varias discusiones sobre el reglamento. Yo estuve el otro día en una de profesores de la Universidad Católica discutiendo qué elementos positivos debería tener un reglamento para esta convención. Y claro, esto es como el otro día hablaba con el Tribunal Constitucional, que la gente dice que aburrido. Sí, puede ser aburrido un reglamento, pero les puedo asegurar que garantiza legitimidad del proceso, que
que garantiza un buen orden del proceso, que garantiza que la gente pueda saber de esto. Imagínate si va a ser todo televisado o no televisado, quién va a poner las tablas, qué son los primeros temas que se discuten. Dentro del reglamento, perdón, Rodrigo, pero esto es para informar a la gente que nos está escuchando. Dentro del reglamento, ¿qué es lo primero que tienen que hacer llegando al Palacio Pereira? Entiendo, ¿se puede establecer también, sí, definitivamente las sesiones de la Convención Constituyente se van a realizar siempre en el Palacio Pereira y no se puede descentralizar? Por ejemplo, tocar temas determinados en regiones determinadas de acuerdo a lo mejor a intereses propios. Eso es mira, desde ya al menos yo voy a defender dos cosas en esa materia. La primera es que la Convención pueda y deba funcionar en otras ciudades en alguna materia. Perfecto. O sea, yo voy a proponer desde ya que la Convención sesione en Punta Arenas al menos en una ocasión, al menos, para escuchar. Entonces, el primer camino va a ser, solamente podemos sesionar en Santiago, en el Palacio Pereira. Yo espero que no, y espero que esté la mayoría para que eso no ocurra, y podamos sesionar en otras partes. Las sesiones en el Congreso, y tú bien sabes, presidiste de la Cámara de Diputados, son generalmente sesiones públicas, se hacen de manera excepcional sesiones privadas, generalmente son públicas. ¿Cómo serían estas reuniones de la Convención Constitucional? No, yo creo que tienen que ser absolutamente públicas. Y de hecho la excepción que tiene la Cámara de Diputados para hacer algo secreto es por una materia propia de la seguridad nacional. O sea, es una excepción mínima. Yo de hecho no me imagino para una convención constituyente que haya alguna sesión de la convención que deba ser reservada o que no se tenga acceso. Evidentemente tú lo sabes, tú eres un hombre de la prensa, tú eres un hombre de radio, de televisión. Hay dos sesiones que probablemente no se van a televisar todos al mismo tiempo, claro, pero tienen que estar disponibles, sus actas tienen que estar disponibles, sus actas tienen que ser públicos, la gente tiene que ver bien con quién uno se reúne, con quién uno conversa. Esa otra norma, también el reglamento incluirá normas de transparencia. O sea, como si yo vengo a Punta Arenas, tendré que decir con las personas que me reúno para hablar de la convención, no para hablar de fútbol, no, pero si me reúno con alguien para hablar de la convención, ordenadamente tendré que informarlo. Todas esas normas forman parte de un reglamento. ¿Para qué? Para dar una constitución que sea interesante y que sea bien respaldada y que sea, nunca hay que olvidarlo, al final aceptada por la mayoría de los chilenos que tienen que votar esto en alguna fecha entre noviembre y diciembre del próximo año. Rodrigo, hace mucho tiempo que se dejó de hablar de la hoja en blanco. ¿Te acuerdas? En las primeras horas, los primeros días, se hablaba de la hoja en blanco, qué es la hoja en blanco, en fin. Lo que te quiero consultar, ¿cuáles son las limitaciones que va a tener esta hoja en blanco? Mira, hay algunas que nos puso la propia reforma constitucional que permitió todo este proceso. Y son razonables, son válidas. Lo hemos hablado en otras ocasiones, porque se refieren fundamentalmente a una parte de la Constitución. Yo siempre les he dicho que la Constitución tiene como dos caminos, dos pilares. Uno es los derechos, deberes y libertades, otro la organización del Estado. Pero hay un sustrato básico que son los principios fundamentales del Estado, ¿no? que informa todo, que ilustra todo. Entonces, hay cuatro grandes cosas o cuatro grandes ideas que hacen o enmarcan esta hoja en blanco. Primero, que Chile va a ser una república. Eso lo sabemos. O sea, no podríamos, un grupo de constituyentes no podrían decir, oye, me gustaría tener un rey, una monarquía. No. Claro. Somos república. Segundo, muy importante, somos una democracia. No puede haber ningún otro sistema. Democracia. Tercero, tenemos que respetar los fallos de los tribunales de justicia. Obvio, es un principio de civilización la separación de los poderes. Cuarto, tenemos que respetar los tratados internacionales firmados por Chile. Y esos tratados internacionales hay desde materias tan importantes como pueden ser los límites, pasando por materias económicas o comerciales y terminando con materias también muy esenciales y fundantes del orden público y de la sociedad, como son los tratados que respetan los derechos de las personas, las convenciones internacionales en materias de derechos humanos, etc. Este ya es un marco. Por supuesto, hay otros marcos que no están en la ley, pero yo creo que son propios de la evolución democrática de los países. La separación de los poderes y el control entre poderes no está regulado en uno de los puntos que debe afectar esta hoja en blanco, pero yo al menos no creo que haya nadie que quiera superar un modelo de separación de poderes independientes y que al mismo tiempo se controlan entre sí. Ahora ya en la misma convención se pueden zanjar alguna diferencia, por ejemplo, si alguien propone, porque ya está establecido
que para aprobar se necesitan los 2/3. En un momento determinado, ¿no se puede proponer en esta convención de cambiar el quórum o eso ya es absolutamente inamovible? Yo creo que es absolutamente inamovible y de hecho, si hubiera alguna diferencia en eso, ni siquiera podría tomarlo la convención. ¿Quién lo podría zanjar? Solo para terminar, si hay una discusión sobre eso, probablemente podría tomarlo el Congreso por las dos cámaras. Porque acuérdate que hay un gran principio en materia constitucional que dice que ninguna autoridad, ningún grupo de personas puede atribuirse ni a una pretexto a circunstancias extraordinarias otra facultad o derecho que los expresamente le confieren la ley. Y esto no está entre aquellas materias conferidas en la ley. De hecho, esto es parte del mensaje que nos dieron. Ustedes tienen que escribir esto y aprobarlo por 2/3. El Congreso puede cambiar en algún momento esas circunstancias, probablemente una materia discutible, pero no la convención. Es parte de lo que tenemos que trabajar y parte de lo que te decía en otras ocasiones, yo creo que impulsa la necesidad de estos mínimos comunes y llegar a acuerdos, que es la necesidad de tener una mayoría. Mayoría que probablemente, lo escuchaba ayer de alguien del mundo de la izquierda, va a ser una mayoría cambiante. O sea, en ocasiones se construirán los 2/3 con un grupo, en ocasiones se construirán los 2/3 con otro grupo, dependiendo de las materias. Lo decía ayer un par de diputados de izquierda en el Congreso. Rodrigo, no nos queda mucho tiempo, pero te tengo que hacer una pregunta de orden político. Tú eres un hombre de la política, esencialmente, y quiero conocer tu opinión respecto a lo que está ocurriendo en tu sector, específicamente en tu partido, que tiene a 2 candidatos inicialmente para ir a una primaria dentro del bloque político de la derecha, porque Evelyn Matei dice: a la única mujer candidata no la pueden bajar de la pretensión de ser candidata de todo el conglomerado político en la elección final. Vale decir, tienen a 2 fuertes candidatos, Joaquín Lavín, que en su sector sigue liderando las encuestas, que es el candidato más fuerte, y ahora Evelyn Matei, que irá primero a la municipal de Providencia la próxima semana y luego a la presidencial. Quiero conocer tu mirada de lo que está ocurriendo en la UDI. Mira, yo como bien lo sabes tú, llevaba 9 años alejado de toda actividad política, de verdad, salvo dar mi opinión y votar, ¿no? Pero estaba totalmente alejado y no he querido reintegrarme activamente porque mi visión hoy día es trabajar por este esfuerzo constitucional. Pero obviamente tengo una opinión y mi opinión es más desde la estructura, los principios, ¿sabes? Yo creo que es sumamente legítimo que en un partido haya varios candidatos. Pero si va a haber una primaria entre partidos, también es absolutamente lógico y legítimo que el partido establezca un mecanismo para elegir un solo candidato. O sea, hemos tenido una larga historia de primarias y ninguna primaria en Chile, ni aquellas cuando eran voluntarias, probablemente te recordarás de la primera. La primera de las grandes primarias fue entre en su momento, entre el presidente Frey y el presidente Lagos, cuando ambos eran precandidatos. Y después la más grande fue entre Lagos y Saldívar. Bueno, todos los partidos siempre llevan un solo candidato, porque parece lógico para poder medir las fuerzas con otras fuerzas políticas cuando estás en una coalición. Entonces, yo creo que Evelyn Matei tiene todo el derecho, y es una persona con la cual he trabajado tanto en el Congreso como en el gobierno. Ella era senadora, yo era diputado, después ambos fuimos ministros al mismo tiempo. Me parece que tiene todo el derecho, todas las condiciones y todas las capacidades, pero me parece también que tiene que hacerlo dentro del marco del partido que ella forma parte, que es la UDI, que tendrá que tomar un mecanismo de cómo elige su candidato. Y ese único candidato se enfrentará a los candidatos de Renovación Nacional, de Bópoli y de otras fuerzas políticas en un proceso electoral. Entonces, toda la razón de la Evelyn de querer ser candidata me parece una gran líder, pero si estás dentro de una estructura de un partido, lo que es correcto, lo que es justo, es que ese partido finalmente defina un candidato para enfrentarte dentro de una coalición y dentro de una primaria. Tú me lo dices sin querer queriendo, ¿no? Tiene todo el derecho, tiene toda la legitimidad Evelyn Matei de ser la candidata, pero el mejor posesionado es Lavín y debería ser Lavín el candidato de la UDI, ¿no? Probablemente. Mira, te reitero, y de verdad, y no tengo ningún problema de decirlo. Incluso te comenté que el otro día me llevé la sorpresa cuando estaba iniciando ese proceso que yo estaba independiente, estaba en un pasillo del tiempo, que es que aquellas personas que no han confirmado, porque precisamente no llevaba ningún tipo de actividad en los últimos 8 años. Así que ni siquiera tengo claro si participo o no participo en ese proceso electoral finalmente dentro de la UDI. Pero me parece que Joaquín, según lo que veo, es el mejor posicionado tanto afuera de la UDI como dentro de la UDI. Oye, perdona, Vladimir, en otro tema, no sé si te diste cuenta, porque a mí antes de ayer me llamaron por primera vez, y esto que tú eres un hombre de noticias, y no lo habíamos tenido la oportunidad de comentar. ¿Tú te das cuenta que la primera noticia electoral del país el próximo fin de semana va a ser el constituyente de Magallanes?
Claro. Porque van a saberse los resultados una hora antes que el Así resto es, del pues país. vamos a cerrar las mesas una hora antes. Y es la primera elección que se cuenta. Entonces me llamaron periodistas hace 2 días atrás preguntándome. Para asegurar Santiago, la nota, dices tú. Te llamaron para asegurar la primera nota. No, más que yo no quiero, yo soy muy cuidadoso en esto. No. Me preguntaban si era cierto esto. Sí, claro, eso es cierto. Pero me llamó la atención comentarlo entre nosotros y en realidad va a ser así, va a ser una noticia. Eso es cierto. A nivel nacional. Eso es cierto. Fíjate que cuando estábamos planificando, porque aquí estamos planificando también nuestra transmisión, ¿no? Decíamos, ¿a qué hora vamos a comenzar a conocer los resultados? Porque hoy todo es muy rápido. Sí, es muy rápido, pero nos vamos a encontrar por primera vez con una verdadera sábana, porque ustedes están en una papeleta que se transforma en una sábana, con una cantidad muy importante de nombres, números, la gente no entiende mucho, están los pueblos originarios también. Vale decir, yo creo que en esta oportunidad, opinión personal, puedo estar rotundamente equivocado, no vamos a tener los resultados a tan tempranas horas como ya nos habíamos habituado, aunque tú tienes razón, los primeros resultados se van a conocer en Magallanes, y en materia nacional, que es lo importante, de constituyente, Magallanes va a ser el primero en dar a conocer los primeros elegidos en la región austral. Y te agrego algo que va a ser, y por lo tanto medios responsables y serios como ustedes tienen que ir calibrando esto, que va a ser un resultado complejo de ir determinando. Porque acuérdate que van a correr 2 variables que habitualmente no están en elecciones como esta. Una, que primero tú dices, esta lista tiene derecho a 1, por así decirlo. Pero segundo, hay que sumar los subpactos internos. Claro. Hay que sumar a candidatos que van en duplas o en parejas. Entonces tú vas a decir, por el tema paridad, para saber quién ganó de esta lista, tengo que sumar no solamente los votos de tal persona, sino que tengo que sumar los votos de 2 personas. Entonces, el segundo elemento va a ser darse cuenta, y esto a nivel regional, que hay que ir sumando. Y el tercer elemento, que también es muy relevante, primero la sábana, segundo los subpactos, y tercero, va a ser el efecto paridad. Que en un momento dado va a ir diciendo, mire, tal persona puede ir ganando, pero no va a ser elegido convencional constituyente, porque a esa lista le va a corresponder entregar el cupo de paridad. Dependiendo, entonces, claro, ese día va a ser un largo día y una larga noche. Por eso, yo digo, larga noche. Parece que voy a ganar algún tipo de apuesta acá, ¿no? Rodrigo, te quiero agradecer, ya nos estaremos viendo en el transcurso de los próximos días. Ha sido un gusto, perdón por la confusión. Comencé saludando a un médico y termino despidiendo a un candidato a la constituyente. Ha sido un gusto, como siempre, Rodrigo Álvarez. Todos mis hermanos y papás y tíos médicos se deben estar riendo si escucharon esta entrevista, porque yo soy la excepción como abogado, junto con mi tío Gerardo, somos la excepción y un hermano ingeniero agrónomo, pero el resto son todos médicos y por supuesto tienen esa visión desde la altura de los médicos. Muchas gracias, que estés muy bien. Un abrazo, chao Rodrigo, buenos días. Rodrigo Álvarez, aquí en Buenos Días Región, con él comenzábamos con el candidato a constituyente, ex ministro y subsecretario de Hacienda, haciendo el programa de todos ustedes. Buenos Días Región.